padres, los hijos se ponen agresivos verbalmente, agresivamente, y los mandan en la casa. Lamentablemente. Las puertas tienen agujeros, se te van en la noche, oyes que entran cuando ellos quieren y ya pierdes control. Cierto. Entonces, es cierto lo que dice la palabra de Dios. Hay que enseñarlos desde el hogar para que aprendan a honrar. ¿Por qué? Porque los padres se lo merecen, decíamos. Esos muchachos que están faltándole respeto, que se están yendo en las noches, esos muchachos deben de recordar quién los curó cuando estaban enfermos, quién los defendió cuando estaban en peligro, quién los alimentó cuando tenían hambre y hasta le hacían las gorditas que les gustaban. Deben de recordar aquellas cosas y honrar a sus padres porque se los merecen. Deben de recordar que aquellos padres los enseñaron a pronunciar sus primeras palabras. Los arroparon en el frío y los refrescaron en el calor. Y estuvieron y están dispuestos a dar su vida por el bienestar de sus hijos. Sí, por esto es justo, es bueno, es recto, es adecuado y es correcto que los hijos obedezcan y honren a sus padres. Otra razón que tenemos por la cual los hijos deben de obedecer y honrar a sus padres es la siguiente, lo dice Colosenses 3:20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Obedecer y honrar a nuestros padres agrada a Dios, y nosotros sabemos que agradar a Dios, hermanos, trae bendición. Cuando Salomón agradó a Dios, Dios le dio sabiduría y gran prosperidad. Cuando Daniel agradó a Dios, Dios le libró del foso de los leones. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego agradaron a Dios, Dios los libró del horno de fuego. Agradar a Dios nos va a traer seguridad, protección y bendiciones. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en Efesios 6:3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hoy en día, como ustedes bien están diciendo, hay hijos que no obedecen, no respetan, no honran a sus padres, a pesar de saber que está en la Biblia y a pesar de saber de las bendiciones que trae. Son respondones, no siguen instrucciones, se rebelan contra el padre, se rebelan contra los órdenes, contra las reglas. Llega a las 7, no salgas, y se van de puntitas, como decía la hermana. Las reglas impuestas en los hogares no se respetan. Los hijos deshonran a los padres cuando no los escuchan. Los hijos deshonran a los padres cuando rechazan sus consejos. Los hijos deshonran a los padres cuando caen en la drogadicción, cuando se convierten en delincuentes, cuando los abandonan y se van del hogar, como el hijo pródigo. Los hijos no honran a sus padres cuando no los ayudan, cuando aquellos padres se convierten en ancianos, enfermos y desvalidos. Hermanos, Dios no aprueba esta actitud. No debemos pasar por alto esto. Cuando Dios dio a Moisés, allá en Deuteronomio, la siguiente escritura dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Dios está viendo esto, a Dios no le agrada. Los hijos deben esforzarse en agradar a Dios, obedeciendo y honrando a sus padres para ser aprobados por el Señor cuando llegue el día en que comparezcamos delante de Él para dar cuenta de nuestras obras y recibir según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, de acuerdo a lo que dice Corintios. Pero, hermanos, la obediencia de los hijos hacia los padres tiene condiciones. Algo muy importante que debemos notar es que la obediencia a la cual se refiere Pablo está sujeta al Señor, porque el apóstol dice que los hijos obedezcan a sus padres en el Señor, y es aquí donde se encuentra el factor clave para evitar abusos de autoridad de los padres hacia los hijos. Los hijos no deben de obedecer órdenes que vayan en contra de la voluntad de Dios, pero aquí debemos nosotros de poner mucho cuidado. Porque la obediencia a los hijos, hermanos, debe darse satisfactoriamente en ese plano que Dios ha puesto. Porque para los padres también hay mandamiento. Y el mandamiento que Dios le da a los padres es igual de importante que el anterior. Igual de importante que otros mandamientos. A los padres les dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Repito, este mandamiento tiene mucho valor. Por lo tanto, si fallamos en cumplir lo dicho por el Señor en cuanto a que los padres no deben provocar a ira a sus hijos, seremos culpables delante de nuestro Dios. Pero hay que entender esto. Es el versículo preferido de los hijos, yo creo. No me hagas enojar, papá.
no me hagas enojar. Pero no, este mandamiento no implica que los padres debemos pasar por alto el mal comportamiento de nuestros hijos para que ellos no se vayan a enojar. De hecho, los hijos muchas veces se van a enojar cuando se les indica que deben de hacer cosas buenas. ¿Cuántos hijos no se enojan cuando los padres le dicen vámonos a la iglesia? ¿Cuántos hijos no se enojan cuando los padres les dicen no puedes ir a esa fiesta? ¿Cuántos hijos no se enojan cuando los padres les dicen limpia tu cuarto? ¿Cuántos hijos no se enojan cuando sus padres le dicen no te puedo prestar el carro? ¿Cuántos hijos no se enojan cuando los padres les dicen ya por favor déjese Facebook y ponte a estudiar? Definitivamente el mandamiento no tiene que ver con nada de esto. Esas son cosas buenas. Más bien tiene que ver con la forma, con la manera, con los métodos, con los principios y valores que los padres usen en la crianza de sus hijos. En el tiempo cuando Pablo escribió esta carta, la sociedad de aquel entonces, en aquella parte del mundo, se encontraba gobernada por los romanos e influenciada por la cultura romana. ¿Qué estilo de vida había aquel entonces? Bueno, no tenían grandes valores morales en cuanto a la familia se refiere. Los individuos podían casarse y divorciarse muchas veces en poco tiempo, procreando hijos por los cuales no se tenía un verdadero amor. Los padres tenían derechos sin límites sobre la vida de sus hijos, de tal manera que los podían echar fuera de su casa sin importar qué edad tuvieran. El padre podía vender a su hijo como esclavo o esclavizarlo él mismo, obligándolo a trabajar en cualquier cosa. Si el hijo no obedecía, el padre podía castigarlo golpeándolo, causándole incluso hasta la muerte, sin tener que darle cuenta de sus actos a nadie. Incluso tenían los padres el derecho de aceptar o rechazar a sus hijos desde el momento de su nacimiento. Dicen los historiadores que cuando nacía algún niño, venían y lo ponían a los pies del padre recién nacidito, y el padre lo miraba, y entonces si el padre lo levantaba y lo aceptaba, ese niño iba a crecer en el seno del hogar. Pero si el padre por alguna razón era una niña o un niño que no quería aceptar, entonces simplemente se volteaba y lo dejaba en el suelo. Esos niños tenían un destino sórdido, un destino triste. Era tremendo lo que ocurría. Y esto está documentado en la historia. Fíjense lo que dice, quizás lo ha escuchado, un historiador romano llamado Séneca. Este hombre escribió en los tiempos de Pablo y dice lo siguiente. Cito lo que dice este hombre. Matamos un buey feroz, estrangulamos a un perro rabioso, hundimos un cuchillo en una vaca enferma. Los niños que nacen débiles o deformes, los ahogamos. Brutalidad. Ese tipo de contexto, ese tipo de sociedad es a la cual Pablo escribe esta carta. Da a conocer a los hermanos de aquel entonces y a nosotros hoy en día que hay una nueva y mejor manera de vivir en familia. Da a conocer que hay una mejor manera de vivir las relaciones entre padres e hijos. Y esa forma es que los padres deben de criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Ya no tenían que disciplinar a sus hijos como en aquellos tiempos, en aquella sociedad. Ahora la obediencia de los hijos para con los padres ya no tenía que darse en un marco o en una atmósfera de abuso, sino sobre las bases y principios establecidos en la palabra de Dios. Hoy en día la sociedad en el mundo presenta variantes para que usted pueda educar a sus hijos. Presenta varios métodos. Dos de ellos son los siguientes. Un método que se inclina a favor de los hijos y sugiere a los padres que sean demasiado permisivos. Deje que su hijo haga lo que quiera, no sea que se vaya a traumar. Este tipo de educación produce hijos que no respetan ni aceptan ningún tipo de autoridad en sus vidas. Este tipo de educación permisiva produce hombres y mujeres como los que describe el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y verso 1 en adelante. También debes saber esto, dice Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Por el otro extremo,
se encuentra también el lado opuesto, donde los padres abusan con rigidez y exceso de autoridad. Cuando los padres obligan a sus hijos a obedecer usando la violencia física, los obligan a obedecer usando la violencia verbal. ¿Qué produce este tipo de educación? Produce hijos llenos de ira, produce hijos llenos de resentimiento hacia sus padres y hacia la sociedad. Por esta razón, debemos de desechar toda forma de educación para nuestros hijos que no se encuentre fundamentada en la palabra de Dios. Disciplinar y amonestar a los hijos conforme a las Escrituras es el camino a seguir. Pero no es fácil. No es fácil. No es fácil porque se requieren padres y madres de tiempo completo. Padres y madres que estén con sus hijos al acostarse. Padres y madres que estén con sus hijos al levantarse. Padres y madres que estén con sus hijos en el camino. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hemos visto, hermanos, que la obediencia es un mandamiento para los hijos, pero es un mandamiento en el cual los padres tienen una grande responsabilidad. Dios nos ayude a cambiar todo aquello que sea necesario en nuestras vidas para que tengamos familias donde reine el amor, donde reine el respeto, donde reine la unidad entre unos y otros. Familias que estén en el Señor, cuyos miembros no solo vivan bien en esta tierra, sino que vivirán la vida eterna. Dios los bendiga, hermanos. Muchísimas gracias por su atención. Amén.